Reporte 100. Financiera está el director del ISSSTESON, Jesús Manuel Acuña Méndez. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, mucho gusto de estar aquí en tu programa, Juan Carlos, y de poder estar un momento con tu auditorio. A ver, dice aquí deudores. ¿Quién le debe al ISSSTESON? Selecciona un organismo, ayuntamiento, dependencia para conocer su estado con el instituto. A ver, voy a agarrar ayuntamiento, Hermosillo. A la fecha 31 de mayo, el ente obligado Ayuntamiento de Hermosillo le debe al ISSSTESON 136,786,756 pesos. Me voy a ir a ver, dependencias, Secretaría de Hacienda, que es el gobierno del estado. Estos se volaron la barda, ¿no? 470,645,966 pesos. Organismos. Me voy a ir a la Universidad de Sonora. A ver, está la Universidad de Sonora, ¿verdad? Unison, Universidad de Sonora, 38,929,693 pesos. El SUTSPES, ¿a poco el SUTSPES se debe dinero? 2,322,232 pesos. La comisión... mapas de Nogales. A ver, mapas de Nogales. A ver, porque está muy feo eso, está muy feo el número de mapas. ¿Por qué no me aparece mapas de Nogales? Está en organismos. En organismos, sí. O mapas de Nogales. Ah, aquí ya lo encontré. 3 millones. Ah, no, es Citesca. A ver, tú dime mejor la cifra. Nogales, sí, porque no. 158 millones. 457,000 pesos. Más. Madre santa. Y tú dirías, ¿cómo se generan en un organismo de agua eso? Pues? Sí. Entonces, en total, ¿cuánto le deben al ISSSTESON? En total, estamos hablando de 1,719 millones más 754 al FOBISSTESON. ¿Le deben ese dinero de lo que le descuentan a sus trabajadores? Sí. O sea, le descuentan y no se lo mandan. Y no se lo mandan. El patrón en este caso también pone una parte, un porcentaje. ¿Eso tampoco lo manda? No. O sea, ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra. O sea, de perdida que te mandaran lo que le descuentan, ¿no? Al trabajador. Ese es el problema. Por un lado es el famoso jineteo histórico de donde religiosamente sí se le descuenta al trabajador, pero no se le envía al ISSSTESON. Entonces vas creando ahí un déficit. Sí. Por un lado, el jineteo. Pero por otro lado está también la naturaleza deficitaria de las pensiones. Esa viene más abajo, donde además de las cuotas y las aportaciones incompletas, pues simplemente así pagaran así se le entregara todo el dinero de cuotas y aportaciones al ISSSTESON, seguiría siendo deficitario, porque estarías mandando 290, 300 millones para pagar 400, 450 de pensiones. Entonces, es el sistema mutualista donde los activos pagan las pensiones de los veteranos, simplemente ha colapsado, ¿no? Sí, también en este portal encontramos cómo gasta dinero el ISSSTESON, la crisis de las pensiones y jubilaciones, la naturaleza real de las pensiones. A ver, platícame esta de la crisis de las pensiones y jubilaciones. Pongo mayo de 2022 y aparece que ingresaron 281,556,070 pesos con 62 centavos por cuotas y aportaciones. Esperaban 298,987,000. Exacto, el segundo monto es si se hubiera pagado todo lo de cuotas y aportaciones, es el esperado. Sí. Y el tercer monto de abajo es el que finalmente envía Hacienda. ¿De cuánto fue? Hacienda envió el monto del ingreso esperado refleja la cantidad que debería recibir. Ingreso final 306,583,416 pesos. ¿Esa es? Ajá, ese incluye las cuotas y las aportaciones más los abonos de meses anteriores. Sí. Y aún así estamos... Gastaste 449 millones. En pensiones. O sea, está 150 millones de pesos abajo cada mes. Nada más en mayo. ¿Y de dónde sale el dinero? De todas las otras áreas. Por ejemplo, acuérdate que al trabajador le descuentan pues de créditos, le descuentan del fondo de pensión, le descuentan del servicio médico. Sí. En el servicio médico tengo yo un excedente. Sin embargo, para poder cubrir todo esto, necesito enviar dinero para pagar pensiones y ¿Y por qué no jubilaciones. cierras el ISSSTESON?
Porque no puedo. Porque una empresa, pues, si no le pagan los proveedores, no le pagan los acreedores, no le pagan los clientes, que en este caso sus clientes son estas dependencias, sí. Pues quiebra y cierra, ¿no? No, porque ¿No han pensado cerrarlo? El problema de venir a tus entrevistas, Juan Carlos, es que tienes tú como una manera de hacer que uno caiga y tenga que decirle la verdad a la gente. Bueno, ahorita el Onésimo dijo que me pagaban ustedes los del gobierno del estado. Bueno. Oye, ¿viene ahí lo que le pagaban a los periodistas o lo que le pagan a los periodistas en el Listezón, en ese portal? No, porque no se le paga de septiembre a la fecha. Y es de septiembre. ¿Tú no pagas periodistas? No. ¿No? No. Pero sí pagaban periodistas, ¿no? Sí. Ahí tengo los expedientes, de hecho. ¿Estaba mi nombre ahí? No. Pues entonces dile el Onésimo. Bueno, ya es otro tema. Pero bueno. Mira, pero preguntas, prácticamente dices, oye, ¿por qué no cortas el servicio? Sí, ¿no? Ajá, exacto. O sea, si tú dejas de pagarle a AXA o a Seguros Monterrey o a Inbursa, quien sea, pues ya tu póliza va a ser inválida. No, pues el teléfono te lo cortan 2 días después, exacto. O sea, de que no pagas. ¿Por qué? Porque aquí entramos al cuento de lo que es políticamente e impolíticamente correcto. Sí. Y muchas de esas decisiones que años después las catalogamos como erradas o como paternalistas, pues son muy, entre comillas, costosas. Pero si alguien va y se manifiesta porque no tienen los medicamentos como los tendrían en Noruega, o porque el Hospital Chávez no está como en Estocolmo, pues vamos viendo tu patrón cómo le ha entregado el dinero al Listezón. Y resulta que no, y hay unas deudas gigantescas. Entonces, aquí estamos invirtiendo la dinámica para que el trabajador, el burócrata, que también ante la opinión pública habría que ver cómo nos califican a los burócratas, solamente que yo, que son mis derechohabientes, puedo constatar que exigen los mejores servicios con la mejor calidad como usuarios, no como prestadores del servicio. Que el burócrata también entienda qué pasa con su dinero. Porque dice, ¿por qué no tengo yo A, B y C si a mí religiosamente me descuentan? Pues sí, te descuentan, pero no llega al objetivo donde debe de llegar. Y con esta herramienta, que es única en el país, no hay ningún instituto de seguridad social en México que tenga esto, y no hay ninguna dependencia en el gobierno que tenga esto. No, de hecho, le pones el ejemplo al propio Instituto de Transparencia y a los portales de información básica, porque necesitas un doctorado en ciencias ocultas y otro en química cuántica para poder entrar a la información. O sea, una vacilada. Es una cosa tan complicada para entrar a la información de transparencia. Y aquí me la pones, o sea, la pones bien fácil, ¿eh? Es una vacilada. Y esta es la versión beta. Sí. Nos iremos sofisticando e iremos mejorando cosas, porque esperamos recibir la opinión de la gente y del usuario, ¿no? Sí. Pero pues sí estamos a la vanguardia. ¿Y qué se busca con esto? Pues abrir las ventanas. Que salga el mosquerío, que salga la peste, que entre el aire limpio, que circule y que comiencen a mejorar las situaciones que pueden mejorar. Un derechohabiente Listezón puede saber mediante este portal datos.listezon.gov.mx si su patrón, es decir, el ente en el que trabaja, paga las cuotas, sus cuotas que le descuentan. Sí. ¿Puede ir a detalle, es decir, sí, totalmente, a detalle? Totalmente. Sí. Por un lado. Y por otro, esta parte es fundamental para que también se regularicen. De lo contrario, este lugar no va a haber poder humano que lo pueda levantar. A ver, la última protesta que tuviste en el Listezón fue de trabajadores de qué dependencia. Fue una vacilada esa, porque fueron a disque protestar para que les aumentaran los salarios, pero fueron al Listezón, ¿no? Sí. Eso despertó puras alertas, puras banderas rojas, ¿no? Porque decían como que se equivocaron de dependencia, ¿no? Sí. Pero era gente del Covach. Covach. ¿El Covach está aquí en esta lista? Sí. Colegio de Bachilleres, ¿cómo lo encuentro? ¿En organismos? Sí. Voy a ver, aquí, ITESCA, a ver, ahí me voy a subir. Colegio de Bachilleres Covach. A la fecha 31 de mayo de 2022, el ente obligado Covach le debe al Listezón 30.157.478 pesos. Pues por eso no les pueden dar aumento, yo creo, ¿no?
Pues, y así nos O podemos ni ir. así, Y así nos podemos ir con muchísimas más. Agua de Hermosillo, 3,782,000 pesos. Otra protesta antes de la del Covach, ¿cuál fue? Ninguna. No, pero de derechohabientes que se hayan manifestado. No ha habido protestas. No, Si porque cada rato te veo ahí que sales ahí a atender gente. no, pero no son protestas. Bien. O sea, más bien como tiendo a salir mucho a hospitales y clínicas, Sí. me intercepta la gente en el lobby y los atiendo. Pues ese es nuestro trabajo, ¿no? Sí. Pero la única, entre comillas, protesta fue esa. Es importante como director de esta dependencia, Juan Carlos, señalar que nuestra principal compra es la de medicamentos. Claro. Y la transparentamos desde que entré. Cosa que jamás se había hecho. ¿Por qué? Porque puedo presumir a cuánto estoy comprando, para que la gente vea cuáles son los precios, para que compare a cuánto se compra en otros lugares, cuánto cuesta eso también en las farmacias. ¿Por qué nos atrevimos a hacer esto? En primer lugar, porque la instrucción del gobernador es muy clara. Se le tiene que entrar de lleno a la corrupción y yo no me lo he tomado eso como un tiro al aire, así nomás al ahí se va. Sabemos que si no combatimos la corrupción en el ISSSTESON, no hay manera en la cual podamos avanzar. Por lo tanto, podemos mostrar nuestros números sin ningún reparo. Sí. Justamente para que la gente, los periodistas, que son quienes deben de decirle a la ciudadanía todo aquello que el poder no quiere que se sepa, que les culquen. Está muy accesible la información. Sí. Pero sobre todo, insisto, yo lo que quiero en este caso es ver por esos trabajadores y que los trabajadores puedan tener herramientas para reclamar el destino de su dinero, porque es lo más sagrado el salario para un trabajador. Y lo que le quitan es una parte de su salario. Sí. Y no llega a ese objetivo. Un cuestionamiento muy frecuente hacia tu persona, Jesús Manuel Acuña, director del ISSSTESON, es que has denunciado casos de corrupción. ¿Los has denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción, ante la Contraloría del Estado, ante las instancias correspondientes, o se ha quedado en un asunto mediático? No. Ha habido una denuncia en Contraloría que se presentó a principios de año y hay un par más en la cual estamos trabajando. Sí, ¿todavía no se presentan denuncias entonces? Sí, una. Pero además lo que tenemos que hacer nosotros, todas las dependencias, es entregar toda la información al ente. ¿Y va a proceder? Encargado de esto, que es la Contraloría. ¿Van a proceder las denuncias ahora que Claudia Pavlovich es 4T? Es 4T ya. No, yo no sé si sea 4T. No es claro 4T. Que es cónsul de México en Barcelona. No es 4T. Es una vacilada lo del consulado, si me preguntas a mí, hombre. Sí. ¿Por qué no tenemos que andar con máscaras y haciendo como que no sabemos? Es una vacilada lo del consulado. Pero allá López Obrador se pone intenso. Bueno, le cae bien a Claudita. Pero esa es otra discusión. Sí. Tú a lo que vas es si va a haber impunidad. Exacto. O no va a haber impunidad en esto también. ¿Qué nos toca a nosotros como servidores públicos? Dos cosas. Por un lado, mostrar que sí hay una diferencia entre lo que hubo y lo que hay, pero por el otro lado, integrar esa información. Yo la estoy integrando. Claro. Yo la estoy integrando, pero yo no soy la Fiscalía ni la Contraloría. Entonces, uno tiene que depender de manera transversal de otras instituciones para que existan estos resultados. Sí. Y yo espero que los haya también. Hay dos temas más en los cuales trabajaremos de manera activa en lo que tiene que ver con denuncias. No voy a hablar de ellos ahorita, pero son dos. Y estoy trabajando con el área jurídica que es muy capaz del ISSSTESON para ello, ¿no? Muy bien. Jesús Manuel Acuña, muchas gracias por estar aquí con nosotros, director del ISSSTESON. Y te pido, por favor, que cuando tengas tiempo te des un clavadito porque vas a encontrar información muy interesante ahí. Sí, está muy interesante el portal, hay que visitarlo. Gracias, Jesús. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias. Reporte 100.